Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, una pequeña ciudad austríaca cercana a la frontera con Alemania. Su padre, Alois Hitler, era un funcionario de aduanas estricto y a menudo severo, mientras que su madre, Clara, era amable y profundamente dedicada a su hijo. Desde temprana edad la vida familiar de Adolf estuvo marcada por el contraste entre el autoritarismo de su padre y el cariño discreto de su madre. Fue el cuarto de 6 hijos, pero solo Adolf y su hermana menor, Paula, llegaron a la edad adulta. La familia se mudaba con frecuencia, debido al trabajo de Alois. Hitler asistió a la escuela primaria en Passau, y posteriormente en Linz. De niño, mostró inteligencia y talento para el arte, pero también una tendencia a rebelarse contra la autoridad. Le costó adaptarse a las expectativas de su padre, en particular al deseo de Alois de que ingresara en la función pública. Adolf, en cambio, soñaba con ser pintor, una visión que lo llevaría a un camino de frustración y rechazo. En 1903, su padre falleció repentinamente de una hemorragia pulmonar, y Clara trasladó a la familia a Linz. Con la muerte de su dominante padre, el rendimiento académico de Hitler decayó. Se encerró aún más en sus ambiciones artísticas, dibujando edificios y soñando despierto con la vida como un artista célebre. Pero incluso entonces, comenzaron a surgir indicios del nacionalismo que más tarde definiría su ideología. Admiraba la cultura alemana. Se identificaba más con Alemania que con Austria y comenzó a ver el imperio austrohúngaro como algo desmesurado y desconectado de sus ciudadanos germanoparlantes. En 1905, abandonó la escuela por completo, evitando los exámenes finales. 2 años después, en 1907, se mudó a Viena con la intención de solicitar el ingreso en la Academia de Bellas Artes. Tenía 17 años y llevaba consigo una carpeta de dibujos, y la convicción de que su futuro como artista estaba asegurado. Pero la academia lo rechazó, alegando falta de talento para la pintura, y una mayor aptitud para el diseño arquitectónico, un área que no podía seguir sin un diploma de bachillerato. Este fracaso lo destrozó. Permaneció en Viena, solicitando de nuevo ingreso en la academia al año siguiente, solo para ser rechazado de nuevo. Ese mismo año, la tragedia lo golpeó cuando Clara, quien padecía cáncer de mama, falleció en diciembre de 1907, Hitler quedó devastado. La había adorado y más tarde hablaría de su muerte como la mayor pérdida de su vida. Huérfano y sin un futuro claro, permaneció en Viena, al borde de la pobreza. Durante estos años, de 1908 a 1913 Hitler vivió una vida marginal. Se alojó en pensiones y hostales masculinos, viviendo de una pequeña pensión de orfandad, y vendiendo postales con bocetos de los lugares emblemáticos de Viena. Leía vorazmente periódicos, panfletos políticos y literatura nacionalista. Viena, una ciudad multiétnica llena de tensiones sociales, lo expuso a una amplia gama de ideologías políticas, liberalismo, socialismo, conservadurismo y sobre todo antisemitismo. Fue en Viena donde la visión del mundo de Hitler comenzó a tomar forma. Se sintió cada vez más atraído por el nacionalismo alemán, y creía que la población germanoparlante de Austria-Hungría estaba siendo marginada. Culpó de muchos de sus agravios personales y sociales a los judíos, a quienes asociaba con el capitalismo, el socialismo y las élites cosmopolitas. Estas visiones, aunque aún no estaban plenamente formadas, se consolidaron a medida que absorbía los escritos y la retórica de figuras antisemitas vienesas como Karl Lueger y Georg Ritter von Schönerer. Al mismo tiempo, Hitler desarrolló un desprecio por el marxismo y el movimiento obrero, que según él, amenazaban la unidad nacional. También albergaba un profundo resentimiento hacia el Estado austrohúngaro, al que consideraba corrupto y débil, sobre todo en comparación con el creciente poder del imperio alemán bajo el Kaiser Guillermo II. Aunque pobre y políticamente impotente, Hitler comenzó a verse a sí mismo como un hombre con un futuro. Era reservado, hablaba poco y a quienes lo rodeaban les parecía un vagabundo cualquiera. Pero en su interior, sus experiencias en Viena sentaron las bases de una ideología política radical, que se intensificaría y encontraría su momento durante el caos de la guerra y la revolución. En 1913, frustrado con sus perspectivas en Austria y deseoso de evitar el servicio militar obligatorio para el imperio que despreciaba, Hitler abandonó Viena y se mudó a Múnich, en el estado alemán de Baviera. Cruzó la frontera ilegalmente,
con la esperanza de empezar de nuevo en un lugar que consideraba su verdadera patria. Tenía 24 años y carecía de educación formal, trabajo y contactos. Sin embargo, en Múnich, el curso de la historia estaba a punto de cambiar, y Adolf Hitler pronto se vería arrastrado por la tormenta de la Primera Guerra Mundial, un conflicto que definiría la siguiente etapa de su vida y marcaría su camino hacia el poder. En mayo de 1913, Mentos Adolf Hitler llegó a Múnich. Tenía 24 años. No tenía un plan concreto, ni un trabajo concreto, ni un futuro concreto, pero sentía que Alemania, no Austria, era su verdadero lugar. Múnich era un lugar tranquilo, ordenado y lleno del orgullo que tanto había admirado de la cultura alemana. Era un nuevo comienzo. Vivía en una habitación modesta y seguía dibujando. Leía el periódico a diario. Seguía la política, pero en general, se mantenía en silencio. No tenía amigos, ni conversaciones profundas, ni contactos sólidos. Estaba solo. Y entonces, en el verano de 1914 todo cambió. Hitler estaba rebosante de alegría. El mundo se sumió en la guerra. Cuando el archiduque Francisco Fernando fue asesinado en Sarajevo, una serie de alianzas se derrumbaron como fichas de dominó. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Rusia se movilizó. Alemania declaró la guerra a Rusia. Pronto, toda Europa estaba en guerra. Una guerra sin precedentes. Mientras que otros temían el conflicto que se avecinaba, él lo aceptó. Lo vio como una oportunidad para servir al país que más admiraba. Aunque técnicamente era ciudadano austriaco, se ofreció como voluntario para luchar por Alemania, y, para su alegría, fue aceptado. Las trincheras eran frías, embarradas y brutales. Los soldados vivían con miedo. Las explosiones, el gas venenoso y el fuego de ametralladora, se convirtieron en parte de la vida cotidiana. Hitler sirvió como mensajero. Recorrió terrenos peligrosos llevando informes entre posiciones. Era un trabajo arriesgado. Muchos murieron en el proceso, pero él sobrevivió. Se unió al ejército bávaro y fue asignado al 16º Regimiento de Infantería de Reserva Bávara. En octubre de 1914 Miadel fue enviado al frente occidental en Francia. Allí experimentó la guerra por primera vez, y lo marcaría para siempre. Luchó en varias batallas importantes, Ypres, el Somme, Arras y Passchendaele, cada una más devastadora que la anterior. En 1916 Pershing resultó herido en la pierna por la explosión de un proyectil. Fue trasladado a un hospital en Alemania y se recuperó. Luego regresó al frente. Por su servicio, Hitler recibió varias medallas, incluyendo la Cruz de Hierro de segunda clase y, más tarde, la Cruz de Hierro de primera clase. Esta última medalla era poco común para alguien de su rango. La lució con orgullo el resto de su vida. Se endureció. Se volvió más amargado, más extremo. Pero la guerra también lo cambió de maneras más profundas. Creía que la guerra era una prueba, una purificación, una oportunidad para demostrar lealtad a la nación. Odiaba a los desertores, odiaba a los derrotistas, odiaba a los derrotistas, odiaba a cualquiera que a su juicio hubiera traicionado la causa alemana. Para Hitler, era impensable. Los soldados alemanes aún estaban en el interior de Francia. El frente no se había derrumbado por completo. Entonces se preguntó, ¿por qué se habían rendido? Y entonces, en noviembre de 1918, Alemania se rindió. La guerra estaba perdida. Esta idea se convertiría en un elemento central de su pensamiento. Moldearía sus discursos, sus políticas, su odio. La respuesta en su mente era la traición. Como muchos nacionalistas alemanes, Hitler creía en el mito de la puñalada por la espalda. La idea de que Alemania no había sido realmente derrotada en el campo de batalla, sino traicionada desde dentro por judíos, comunistas y políticos corruptos. Esta idea se convertiría en un elemento central de su pensamiento. Moldearía sus discursos, sus políticas, su odio. A finales de 1918, mientras Alemania se sumía en el caos político, Hitler se encontró de nuevo en un hospital, esta vez temporalmente cegado por un ataque con gas mostaza. Fue allí, recuperándose de sus heridas, donde supo que la guerra había terminado. Y lloró. El Kaiser había abdicado. La monarquía se había derrumbado. Se había declarado una república.
Para Hitler, era el fin del mundo. Alemania, antaño orgullosa y fuerte, ahora estaba humillada, y el Tratado de Versalles, firmado al año siguiente, solo ahondó la herida. El tratado exigía cuantiosas reparaciones a Alemania, despojó al país de territorio, redujo su ejército, culpó a Alemania de toda la culpa de la guerra. Para muchos alemanes, incluido Hitler, fue una vergüenza nacional. Al comenzar 1919, Adolf Hitler seguía siendo un soldado, pero la guerra había terminado, el viejo orden había terminado, y ahora, en las ruinas de un imperio derrotado, comenzó a vislumbrar un nuevo propósito, un nuevo rol para sí mismo. No como artista, no como soldado, sino como una voz. Una voz para quienes se sentían traicionados, humillados y enojados. Sigue siendo un soldado. Pero la guerra ha terminado. El imperio ha desaparecido. Alemania está en ruinas. Y sin embargo, sigues de uniforme. Como muchos otros, no sabes a dónde ir. En la primavera de 1919, estás destinado de nuevo en Múnich. Pero ahora es una ciudad diferente. Una ciudad llena de miedo, confusión y revolución. La monarquía ha colapsado. Los consejos obreros han tomado el poder. Hay levantamientos, luchas callejeras, milicias armadas se enfrentan por el control. Comunistas y socialistas pujan por un nuevo futuro. Conservadores y nacionalistas temen la pérdida del orden. Todos están furiosos. Todos tienen miedo. Observas cómo Múnich se convierte brevemente en la República Soviética de Baviera. Los izquierdistas radicales toman el control. Hay ejecuciones. Disturbios. Entonces, el gobierno contraataca. El levantamiento es aplastado con fuerza brutal. En medio del caos, se te asigna una nueva tarea. El ejército necesita hombres para observar los movimientos políticos, para informar sobre ideas peligrosas, especialmente el socialismo y el comunismo. Así que, un día de septiembre de 1919, asistes a una pequeña reunión. Una reunión de solo unos pocos hombres. Es en una cervecería. Te sientas en silencio y escuchas. El grupo se llama Partido Obrero Alemán Deutsche Arbeiterpartei, o DAP. Hablan de nacionalismo, de la vergüenza de Versalles, de la necesidad de restaurar el orgullo de Alemania. También hablan con creciente odio hacia los marxistas, los franceses y sobre todo los judíos. Y algo dentro de ti se despierta. Después de la reunión, hablas con uno de los líderes, Anton Drexler. Le gusta tu pasión. Te da un panfleto. Unos días después, te unes al partido. En ese momento el DAP era pequeño, solo unas pocas docenas de miembros, sin influencia real, sin una dirección clara. Pero tienes ideas. Empiezas a escribir, a hablar, a organizar. Sugieres nuevos símbolos, un nuevo nombre. Impulsas al partido a expandir su mensaje, a llegar no solo a los trabajadores, sino también a veteranos, estudiantes, comerciantes, a cualquiera que se sienta traicionado. En 1920 el grupo se convierte en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, NSDAP. El partido nazi ayuda a crear su plataforma, una lista de 25 puntos. Exige el rechazo del Tratado de Versalles. La unión de todos los alemanes en un solo Estado. La exclusión de los judíos de la ciudadanía alemana. Un liderazgo fuerte, el renacimiento nacional y la pureza racial. Aún no eres el líder, pero tu voz se alza. La gente presta atención a tus discursos. Hablas con intensidad, con convicción. Usas la emoción, la rabia, la pasión, el drama. Gritas. Haces una pausa, susurras, y vuelves a gritar. La gente escucha. Y en las cervecerías de Múnich, algo empieza a crecer. Sabes cómo hablarle al dolor, al orgullo, a la ira. No solo ofreces ideas, sino que culpas. Dices, Alemania no perdió la guerra, fue apuñalado por la espalda, por judíos, por marxistas, por traidores, por eso las cosas están tan mal. Le dices a la gente lo que quiere oír. Que no tienen la culpa, que alguien más la tiene, y les prometes una nueva Alemania. Una Alemania más fuerte, una Alemania pura. Las multitudes comienzan a crecer.
Y entre bastidores, consigues aliados. Hombres con dinero, hombres con influencia, veteranos de derecha, empresarios, exoficiales, todos temerosos del comunismo, todos ansiosos de estabilidad, incluso si llega por medios radicales. Para 1921, ya no eres solo un miembro del partido, eres su líder. Los demás fundadores se hacen a un lado, o son apartados. Tú tienes el control, y el partido ya no es solo un club. Se está convirtiendo en un movimiento. Adoptas un nuevo símbolo. La esvástica, un símbolo antiguo, ahora transformado en un nuevo propósito. Diseñas una bandera roja, con un círculo blanco y la esvástica negra en el centro. Se convierte en el símbolo del partido. También formas una milicia privada, las SA, o tropas de asalto. Vestidos con camisas marrones protegen tus mítines, combaten a tus enemigos, golpean a los comunistas en las calles, intimidan a sus oponentes, infunden miedo y fuerza. Comprendes el poder de la imagen, del espectáculo, de la disciplina. Conviertes la política en teatro. Los mítines se convierten en representaciones, los discursos en rituales. Ofreces a la gente un sentido de pertenencia. Y tras tu voz, tras tus palabras, yace un mensaje simple. Alemania fue grande. Alemania fue traicionada. Y tú, Adolf Hitler, la devolverás a la grandeza. En noviembre de 1923, Matross Hitler y el partido nazi intentaron una maniobra audaz y peligrosa para tomar el poder en Alemania. Este evento se conoció como el Putsch de la Cervecería o Putsch de Múnich. Fue un golpe de estado fallido que tendría consecuencias duraderas para Hitler y el movimiento nazi. En ese momento, Alemania aún luchaba contra la inestabilidad política y la crisis económica. La hiperinflación era rampante, haciendo que el dinero perdiera casi todo su valor. Los ahorros de la gente desaparecieron de la noche a la mañana. La República de Weimar, el gobierno democrático alemán establecido después de la Primera Guerra Mundial, era ampliamente rechazada por muchos, especialmente por los nacionalistas de derecha como Hitler. Hitler creía que era el momento oportuno para el cambio. Su objetivo era derrocar al gobierno bávaro en Múnich, y luego marchar sobre Berlín para tomar el control de todo el país. Lo veía como el primer paso para restaurar la grandeza de Alemania y revertir la humillación del Tratado de Versalles. En la noche del 8 de noviembre de 1923, Bundes, Hitler y un grupo de simpatizantes armados irrumpieron en una gran cervecería llamada Burger Braukeller en Múnich. La cervecería estaba llena de funcionarios gubernamentales y líderes locales. Hitler interrumpió una reunión, declarando que la revolución nacional había comenzado. Exigió el apoyo de los líderes bávaros. Sin embargo, el plan se desmoronó rápidamente. Los funcionarios se negaron a cooperar. Al día siguiente, 9 de noviembre, Biedre, Hitler y unos 2000 simpatizantes marcharon por Múnich, con la esperanza de inspirar un levantamiento mayor. Se enfrentaron con la policía cerca del Feldherrnhalle, un monumento de la ciudad. La policía abrió fuego. Varios nazis y policías murieron o resultaron heridos. El propio Hitler resultó herido, pero escapó. No obstante, fue arrestado 2 días después. El putsch de la cervecería fue un fracaso. El partido nazi fue proscrito y Hitler enfrentó graves cargos. Fue juzgado por alta traición a principios de 1924. El juicio le brindó a Hitler una plataforma inesperada para difundir sus ideas a nivel nacional. Utilizó la sala del tribunal como escenario, pronunciando apasionados discursos sobre el futuro de Alemania y culpando a los judíos, los comunistas y el gobierno de los problemas del país. A pesar de la gravedad de los cargos, Hitler fue condenado a solo 5 años de prisión. Cumplió menos de un año, la mayor parte en la prisión de Landsberg. Durante su encarcelamiento, Hitler reflexionó sobre sus errores, comprendió que los golpes de Estado violentos no serían suficientes para alcanzar el poder. En cambio, decidió que el partido nazi debía buscar el poder por medios políticos legales. También comenzó a escribir su libro Mein Kampf, mi lucha. En él expuso su ideología, su visión de Alemania y su profundo odio hacia los judíos y los comunistas. El putsch de la cervecería, aunque fue un fracaso, marcó un punto de inflexión. Expuso a Hitler al país, le permitió refinar sus estrategias y le ayudó a construir el movimiento nazi para los años venideros.
Tras su liberación de la prisión de Landsberg en diciembre de 1924, Adolf Hitler se encontró en un entorno político muy diferente. El partido nazi había sido prohibido tras el putsch de la cervecería y el apoyo público había disminuido. Pero Hitler no había terminado, ni mucho menos. Vio el fracaso del putsch no como un final, sino como una lección. A principios de 1925, se levantó la prohibición del partido nazi. Hitler se apresuró a reconstruir el movimiento. Esta vez, sin embargo, su estrategia sería diferente. Se acabaron los levantamientos armados. Se acabaron las marchas por las calles. Ahora, se centró en obtener el poder legalmente mediante elecciones, propaganda y manipulación de la opinión pública. Hitler reestructuró el partido con una disciplina casi militar. Se posicionó como el líder único e indiscutible, el Führer. La lealtad hacia él se convirtió en la base del movimiento nazi. También comenzó a expandir el alcance del partido mucho más allá de Baviera, creando organizaciones regionales por toda Alemania. Las Sturmabteilung, OSA, el ala paramilitar del partido, también fueron reformadas. Eran responsables de proteger los eventos nazis e intimidar a los oponentes políticos. Si bien las SA estaban técnicamente bajo el liderazgo de Hitler, crecían rápidamente y se volvían más violentas, algo que eventualmente causaría tensiones internas. En 1925, Hitler publicó Mein Kampf, el libro que había escrito en prisión. Aunque al principio no tuvo muy buenas ventas, se convirtió en un manual ideológico para el partido nazi. En él, Hitler expuso su creencia en la jerarquía racial, su odio a los judíos y su visión de una gran Alemania. El libro fue una ventana a las peligrosas ideas que posteriormente moldearían la política nazi. Políticamente, finales de la década de 1920 no fueron ideales para partidos extremistas como el nazismo. Alemania había comenzado a estabilizarse, bajo el liderazgo del canciller Gustav Stresemann, y con el apoyo de acuerdos internacionales como el Plan Dawes, la economía mejoró. Los préstamos estadounidenses ayudaron a reconstruir la industria y a reducir la inflación. La gente volvió a tener trabajo. Para muchos, la vida estaba mejorando. Este periodo de estabilidad significó que los partidos radicales, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, perdieron fuerza. En las elecciones de 1928, el partido nazi obtuvo solo el 2,6% del voto nacional. Fue un resultado decepcionante para Hitler, pero no se rindió. En cambio, él y sus seguidores se centraron en construir una maquinaria de propaganda más profesional. Refinaron sus mensajes. Comenzaron a utilizar técnicas de marketing modernas, carteles, mítines, símbolos, eslóganes. La esvástica se convirtió en un poderoso emblema. El saludo nazi, los uniformes y las apariciones públicas cuidadosamente planificadas daban la impresión de fuerza y druididad. Al mismo tiempo, Hitler observaba y esperaba. Sabía que la recuperación económica era frágil, basada en préstamos extranjeros y acuerdos políticos. Creía que, cuando llegara la próxima crisis, la gente volvería a recurrir a soluciones radicales, y para entonces, el partido nazi estaría preparado. A finales de la década de 1920, Hitler había transformado el partido nazi en una fuerza política altamente organizada. Ya no era un grupo marginal de nacionalistas furiosos, se estaba convirtiendo en un movimiento nacional con una creciente base de apoyo, especialmente entre veteranos de guerra, jóvenes y quienes se sentían abandonados por la Alemania moderna. Las bases estaban sentadas. La maquinaria estaba en su lugar. Solo faltaba la chispa. Y en 1929, esa chispa llegó, no de Alemania, sino del otro lado del océano. En octubre de 1929, la bolsa de valores de Nueva York se desplomó. Lo que comenzó como una crisis financiera en Estados Unidos se convirtió rápidamente en un desastre económico mundial. Para Alemania, el impacto fue devastador. La frágil recuperación de Alemania durante la década de 1920 dependió en gran medida de los préstamos estadounidenses. Cuando estos préstamos fueron retirados repentinamente, los bancos alemanes quebraron, las empresas cerraron, el desempleo se disparó. Para 1932, más de 6 millones de alemanes estaban sin trabajo, casi 1 de cada 3. Este colapso económico destrozó la confianza pública en la República de Weimar. La gente estaba desesperada. Muchos se sentían traicionados por el gobierno,
por las potencias extranjeras y por el propio sistema. Este era el momento que Hitler había estado esperando. El partido nazi comenzó a capitalizar la crisis con brutal eficacia. Su propaganda estaba por todas partes. Prometía empleo, unidad, fuerza y orgullo nacional. Hitler culpó de los problemas de Alemania los objetivos habituales, el Tratado de Versalles, los políticos de Weimar, los comunistas y especialmente los judíos. Se posicionó como un hombre de acción, un líder que restauraría el orden, revitalizaría la economía y devolvería la grandeza a Alemania. Sus discursos se volvieron más pulidos y su imagen, más cuidada. Mientras otros partidos discutían en el Parlamento, Hitler se mostró fuerte, centrado y decidido. Al mismo tiempo, los nazis trabajaron incansablemente desde las bases. Abrieron oficinas locales, celebraron mítines en zonas rurales y ganaron adeptos entre agricultores, pequeños empresarios y desempleados. Para muchos, el mensaje nazi, aunque extremo, ofrecía algo que los partidos tradicionales no ofrecían: soluciones sencillas a problemas complejos. Los grupos paramilitares del partido, en particular las SA, también se hicieron más visibles. Marchaban en las calles, se enfrentaban a los comunistas y daban la impresión de poder y disciplina. La violencia entre grupos políticos se hizo más frecuente, y los nazis a menudo se presentaban como la única fuerza capaz de frenar el caos. En las elecciones de julio de 1930, el partido nazi logró un avance drástico, obteniendo el 18% de los votos y convirtiéndose en el segundo partido con mayor número de votos en el Reichstag. Tan solo 2 años después, en julio de 1932, alcanzaron su punto máximo, el 37% de los votos, casi 14 millones de personas. Hitler exigió ser nombrado canciller, pero el presidente Paul von Hindenburg, un veterano héroe de la Primera Guerra Mundial, se resistió. No le gustaba Hitler ni confiaba en él. En cambio, nombró a una serie de cancilleres débiles: Heinrich Brüning, Franz von Papen y Kurt von Schleicher, ninguno de los cuales pudo formar un gobierno estable. Surgió un estancamiento político. El Reichstag quedó paralizado. Alemania se gobernaba en la práctica mediante decretos de emergencia, firmados por el presidente e impulsados por sus asesores. La democracia se desmoronaba, no de golpe, sino con una serie de pequeños pasos legales. Mientras tanto, Hitler esperaba. Continuó su campaña. Se reunió con las élites conservadoras, industriales y líderes militares, prometiendo proteger sus intereses si apoyaban su ascenso al poder. Finalmente, esos líderes conservadores, desesperados por detener el comunismo y convencidos de poder controlar a Hitler, persuadieron a Hindenburg para que lo nombrara canciller. Y el 30 de enero de 1933, Adolf Hitler juró el cargo de canciller de Alemania. Había llegado al poder no mediante una revolución, sino a través de las debilidades de un sistema democrático. No por la fuerza, sino a través del miedo, la frustración y una promesa cuidadosamente calculada de restaurar el orgullo nacional. El camino hacia la dictadura había comenzado. Tan solo 4 semanas después de que Hitler fuera nombrado canciller, se desató el desastre. La noche del 27 de febrero de 1933, el Reichstag, sede del Parlamento alemán, ardió en llamas. El incendio conmocionó a la nación. Dentro de las ruinas quemadas, la policía arrestó a un comunista holandés llamado Marinus van der Lubbe. Confesó el acto. Pero las circunstancias del suceso eran confusas. Hasta el día de hoy, los historiadores debaten si actuó solo o si los nazis aprovecharon la situación. Hitler no esperó una investigación. Inmediatamente culpó a los comunistas, calificando el incendio como prueba de un intento de revolución. Al día siguiente, convenció al presidente Hindenburg para que firmara el decreto del incendio del Reichstag, una amplia medida de emergencia que suspendía las libertades civiles fundamentales en toda Alemania. Bajo este decreto, la policía podía arrestar a personas sin cargos, censurar periódicos, prohibir reuniones políticas y allanar domicilios sin orden judicial. El régimen nazi utilizó este poder para aplastar a sus enemigos. Miles de comunistas, socialistas y críticos del régimen fueron arrestados, golpeados o silenciados. La oposición política fue desmantelada eficazmente. Pero Hitler no estaba acabado. El 5 de marzo de 1933 en Pulam,
Alemania celebró elecciones nacionales, las últimas elecciones relativamente libres durante muchos años. A pesar de la propaganda masiva y la intimidación, el partido nazi no obtuvo la mayoría absoluta. Aún así, siguió siendo el partido con mayor número de miembros en el Reichstag. Hitler buscó una solución más permanente. El 23 de marzo de 1933, el recién elegido Reichstag se reunió en la Ópera Kroll, el edificio original aún en ruinas tras el incendio. Rodeado de tropas de asalto nazis, el Parlamento votó la ley habilitante. Esta ley le otorgó a Hitler el poder de promulgar leyes sin la intervención del Reichstag ni del presidente. En esencia, le otorgó autoridad dictatorial. Solo los socialdemócratas se atrevieron a votar en contra. Los comunistas ya habían sido arrestados o se habían visto obligados a esconderse. Con amenazas, presiones y acuerdos con otros partidos conservadores, los nazis aprobaron la ley. Ese día marcó el fin legal de la democracia alemana. Hitler actuó con rapidez, prohibió todos los partidos rivales, disolvió los sindicatos y declaró al partido nazi como la única organización política legal. La libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de reunión desaparecieron casi de la noche a la mañana. Alemania ya no era una república. Se había convertido en una dictadura unipartidista, gobernada no por la ley, sino por la voluntad de un solo hombre. El gobierno de Hitler lo llamó el Tercer Reich, un nuevo imperio alemán que duraría, según afirmaban, 1000 años. Para imponer este nuevo orden, el régimen expandió la Gestapo, una fuerza policial secreta encargada de identificar y eliminar a los enemigos del Estado. Junto a las SA, comenzó a surgir otra fuerza, las SS, inicialmente la guardia personal de Hitler, ahora transformada en una poderosa organización leal únicamente a él. Lo que comenzó como un frágil experimento democrático después de la Primera Guerra Mundial, se había convertido en un régimen autoritario centralizado, y no había sucedido por la fuerza, sino por medios legales manipulados, tergiversados y utilizados para desmantelar el mismo sistema que le permitía existir. Hitler había alcanzado el control total. Y lo había hecho en poco menos de 2 meses. Pero esto era solo el principio. Los siguientes pasos serían aún más extremos. A medida que el Estado nazi comenzaba a remodelar cada aspecto de la sociedad alemana, la cultura, la educación, la religión, e incluso la vida privada. La maquinaria de la dictadura ya estaba construida. Ahora, sería utilizada. Una de las amenazas más importantes provenía de dentro, las SA o Sturmabteilung, también conocidas como las camisas pardas. Este grupo paramilitar había ayudado a los nazis a ascender al poder mediante la violencia callejera y la intimidación. Su líder, Ernst Röhm, tenía grandes ambiciones. Quería que las SA absorbieran al ejército regular alemán, una medida que alarmó tanto a los militares como a muchos en el círculo íntimo de Hitler. Röhm se creía intocable. Había estado con Hitler desde sus inicios y se consideraba un artífice clave del ascenso nazi. Pero para 1934 Hitler veía a Röhm no como un amigo, sino como una carga. A mediados de 1933, Pasero Anders Hitler era canciller de Alemania y líder de un estado de partido único. Pero su control aún no era absoluto. Aún existían centros de poder rivales, incluso dentro del propio movimiento nazi. El ejército alemán, técnicamente todavía bajo el control del Estado, aún no había jurado plena lealtad a Hitler. Sus generales desconfiaban de la creciente influencia de las SA. Hitler sabía que necesitaba el apoyo del ejército si quería afianzar su posición, especialmente con el rápido deterioro de la salud del presidente Hindenburg. A finales de junio de 1934 Hitler dio el golpe. Del 30 de junio al 2 de julio, los nazis llevaron a cabo una brutal purga conocida como la Noche de los Cuchillos Largos. Durante esos días, Hitler ordenó el arresto y la ejecución de Röhm y de decenas de líderes de las SA. Algunos fueron asesinados sin juicio, otros fueron atraídos a reuniones y fusilados en el acto. Tras la purga, el ejército alemán expresó su gratitud. Apenas unas semanas después, el presidente Hindenburg falleció el 2 de agosto de 1934. Los asesinatos no se detuvieron en las SA. Hitler aprovechó la oportunidad para eliminar a otros enemigos políticos, antiguos aliados y críticos,
incluyendo figuras conservadoras e incluso miembros del clero. En total, al menos 85 personas fueron ejecutadas, aunque la cifra real podría ser mayor. Tras la muerte de Hindenburg, Hitler combinó los cargos de canciller y presidente en un nuevo título, Führer und Reichskanzler, líder y canciller del Reich. Se realizó una votación nacional, y más del 90% de la población, bajo intensa propaganda y presión, aprobó el cambio. Este momento marcó un punto de inflexión. Hitler era ahora un dictador, tanto de nombre como de poder. Nadie podía oponerse a él sin arriesgarse a la muerte o a la cárcel. El Estado de Derecho había sido reemplazado por la voluntad del Führer. El ejército alemán juró lealtad, no a la nación ni a la Constitución, sino a Hitler personalmente. Al mismo tiempo, el régimen nazi intensificó sus esfuerzos por controlar todos los aspectos de la vida pública. A través de la propaganda, moldeó la forma de pensar, hablar e incluso sentir de la gente. Películas, periódicos, emisiones de radio y libros escolares transmitían el mismo mensaje: Hitler era Alemania, Alemania era Hitler. Entre bastidores, la represión continuaba. La Gestapo se hizo más poderosa, vigilando a los ciudadanos y animándolos a denunciarse entre sí. Los campos de concentración, inicialmente utilizados para presos políticos, permanecieron abiertos y pronto asumirían un propósito mucho más siniestro. Los niños se unían a las juventudes hitlerianas, donde se les inculcaba la lealtad al Führer por encima de todo. Las niñas ingresaban en la Liga de Jóvenes Alemanas, entrenadas para ser madres obedientes y proteger el futuro del Reich. No se toleraba la disidencia, incluso las bromas sobre el régimen podían acarrear arrestos. La idea de una Alemania fuerte y unificada se impulsaba con incansable energía. Los mítines nazis, especialmente las multitudinarias concentraciones en Nuremberg, eran demostraciones cuidadosamente coreografiadas de lealtad, orden y poder. Desfiles con antorchas, discursos y pancartas creaban una atmósfera de total devoción. A finales de 1934 Hitler había silenciado a sus enemigos, tomado el control del ejército y creado un Estado centrado completamente en su liderazgo. Ya no era solo un político, se había convertido en un símbolo, una figura representativa y a ojos de muchos alemanes, un salvador. El mundo observaba con preocupación, pero por ahora pocos comprendían el verdadero peligro que les aguardaba. Con Hitler firmemente en el poder, el régimen nazi centró su atención en la reconstrucción de Alemania. El país aún sufría el peso de la Gran Depresión. El desempleo era alto, las industrias estaban debilitadas, y la humillación del Tratado de Versalles seguía presente en la memoria de muchos alemanes. Los nazis prometieron una recuperación, y al menos en apariencia, la cumplieron. Una de las primeras políticas importantes fue un vasto programa de obras públicas. Se construyeron carreteras, puentes y edificios por todo el país. El más emblemático de estos proyectos fue la Autobahn, una nueva red de autopistas destinada a conectar toda la nación. Aunque se presentó como un regalo al pueblo, también tenía fines militares. Las autopistas serían útiles para el rápido desplazamiento de tropas en tiempos de guerra. El gobierno invirtió fuertemente en infraestructura, manufactura y producción militar. Muchos de los nuevos empleos estaban vinculados a fábricas de armas, construcción u organizaciones lideradas por los nazis. Para 1936, el desempleo había disminuido drásticamente y la economía alemana parecía estar en auge. Pero esta recuperación tuvo un precio. Los sindicatos independientes habían sido abolidos y reemplazados por el Frente Alemán del Trabajo, controlado por el Estado. Se prohibieron las huelgas. Los salarios estaban estrictamente controlados. Los trabajadores tenían trabajo, pero poca libertad. El régimen utilizó la propaganda para presentar el trabajo como un deber hacia la nación, parte de un sacrificio compartido por una Alemania más fuerte. Mientras tanto, los objetivos a largo plazo de Hitler se estaban volviendo claros. Alemania comenzó a rearmarse en secreto. En abierta violación del Tratado de Versalles, se amplió el tamaño del ejército. Se fabricaron nuevos tanques, aviones y buques de guerra. El servicio militar obligatorio se reintrodujo en 1935. El régimen nazi ya no fingía cumplir con los términos del tratado de posguerra. En marzo de 1935,
Hitler anunció oficialmente que Alemania reconstruiría su fuerza aérea, la Luftwaffe, y expandiría su ejército mucho más allá de los límites del tratado. La respuesta internacional fue débil. Gran Bretaña y Francia protestaron, pero no tomaron medidas reales. Envalentonado, Hitler dio un paso más. En marzo de 1936, las tropas alemanas marcharon sobre Renania, una región que había sido desmilitarizada tras la Primera Guerra Mundial. Esto representó un desafío directo al Tratado de Versalles y al Pacto de Locarno. El ejército francés podría haber detenido a los alemanes con facilidad, pero Francia dudó. Gran Bretaña instó a la cautela. Hitler se la había jugado. Y había ganado. El pueblo alemán lo celebró. La confianza de los militares aumentó. Y la imagen de Hitler como un líder audaz y decidido se consolidó. Al mismo tiempo, el régimen nazi continuó transformando la sociedad alemana. La educación se reestructuró para reflejar la ideología nazi. Los libros de texto glorificaban la historia alemana y enfatizaban la pureza racial. Los profesores debían jurar lealtad a Hitler. Las universidades fueron purgadas de profesorado judío y políticamente poco fiable. La cultura y las artes estaban estrictamente controladas. Solo se permitían formas aprobadas de música, cine y literatura. El arte moderno, el jazz y las influencias extranjeras fueron prohibidas o ridiculizadas. Una sola voz, un solo mensaje, ese era el objetivo. Pero quizás los acontecimientos más inquietantes fueron aquellos que se dirigieron a grupos específicos. La cosmovisión nazi se basaba en ideas de jerarquía racial. Según su ideología, la llamada raza aria era superior, mientras que otras, especialmente los judíos, eran consideradas peligrosas o inferiores. Desde el principio el régimen aprobó leyes que excluían a los judíos de la vida pública. Fueron despedidos de sus puestos gubernamentales, se les prohibió el acceso a las universidades, y se les impidió casarse con personas no judías. En 1935, esta campaña se intensificó drásticamente con la aprobación de las leyes de Nuremberg. Estas leyes despojaron a los judíos de su ciudadanía alemana y prohibieron los matrimonios entre judíos y arios. Se marcaron los documentos de identidad. Se perdieron derechos. Las familias se dividieron. La población judía, que antes era parte integral de la sociedad alemana, ahora era tratada como extranjera en su propio país. Otros grupos también fueron objeto de persecución. El régimen persiguió a la población romaní, a las personas con discapacidad, a los disidentes políticos y a los miembros de la comunidad LGBTQ+. Estas políticas se justificaron con el lenguaje de la pureza, el orden y la unidad nacional, pero fueron actos de exclusión y deshumanización. A pesar de ello, muchos alemanes apoyaron los cambios o guardaron silencio. Algunos se dejaron convencer por la promesa de estabilidad y prosperidad, otros tenían miedo, y algunos simplemente optaron por no ver. Para 1936, Alemania había cambiado de forma irreconocible. Era una nación con nuevas carreteras, nuevos empleos y un ejército revitalizado, pero también un país gobernado por el miedo, la censura y un odio creciente. Y el camino que les aguardaba pronto conduciría a una confrontación mucho más allá de sus fronteras. A medida que Alemania se volvía más audaz, Adolf Hitler dirigió su atención más allá de las fronteras del país. La década de 1930 se había convertido en una época de alianzas cambiantes, crecientes tensiones y preparativos discretos para algo mucho más peligroso. En octubre de 1936, Alemania firmó un acuerdo con Italia, entonces gobernada por Benito Mussolini. Ambos líderes compartían una visión de poder autoritario y expansión nacional. Su cooperación se formalizó en lo que Mussolini llamó el eje Roma-Berlín, una alianza política y militar que marcaría el curso de los años venideros. Poco después, Alemania firmó el pacto anticomintern con Japón, otro país que perseguía objetivos militaristas, especialmente en Asia Oriental. El pacto tenía como objetivo oficial oponerse al comunismo, en concreto a la Unión Soviética, pero también señalaba una creciente alineación entre las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Estas alianzas infundieron confianza en Hitler. Creía que había llegado el momento de poner a prueba los límites de lo que la comunidad internacional toleraría. En marzo de 1938, Hitler dio el siguiente paso. Las tropas alemanas entraron en Austria en lo que se conocería como el Anschluss, la unión de Austria y Alemania.
Aunque técnicamente violaba el derecho internacional, la medida encontró poca resistencia. Algunos austríacos aplaudieron el cambio, otros fueron silenciados. En cuestión de días, Austria se había convertido en parte del Reich alemán. La reacción del resto de Europa fue, una vez más, pasiva. Gran Bretaña y Francia expresaron su preocupación, pero no actuaron. Muchos líderes esperaban que las ambiciones de Hitler se detuvieran allí, que simplemente quería unir a todos los pueblos de habla alemana y que la paz aún se pudiera preservar. Pero Hitler no tenía intención de detenerse. Ahora puso la mira en Checoslovaquia, específicamente en los Sudetes, una región con una importante población de habla alemana. Hitler afirmó que los alemanes étnicos de la zona estaban siendo maltratados y que Alemania tenía el deber de protegerlos. En septiembre de 1938, la situación llegó a un punto crítico. La guerra parecía probable. Pero en lugar de enfrentarse a Alemania, los líderes europeos optaron por la negociación. El primer ministro británico Neville Chamberlain, junto con representantes franceses, se reunió con Hitler en Múnich. El resultado fue el Acuerdo de Múnich. Sin consultar al gobierno checoslovaco, Gran Bretaña y Francia acordaron que Hitler tomara el control de los Sudetes a cambio de una promesa de paz. Chamberlain regresó a Londres declarando haber asegurado la paz para nuestro tiempo. Hitler había logrado una vez más su objetivo sin disparar un tiro. Pero las consecuencias fueron graves. Checoslovaquia perdió sus fronteras fortificadas y gran parte de su industria. El país quedó vulnerable y en cuestión de meses, Hitler se haría cargo del resto. La política de apaciguamiento, ceder para evitar el conflicto, no había logrado contener al régimen nazi, solo lo había fomentado. Durante este período, la imagen de Hitler entre sus seguidores alcanzó nuevas cotas. Era visto no solo como un líder que había revitalizado la economía alemana, sino también como un diplomático hábil capaz de superar en maniobras a las potencias extranjeras. La propaganda lo pintó como un genio, un hombre que había restaurado el orgullo y el lugar de Alemania en el mundo. Pero tras los triunfos públicos, las políticas más siniestras del régimen se intensificaron. Las familias judías estaban siendo expulsadas de todos los ámbitos de la vida pública. Sus negocios fueron boicoteados o confiscados. Los niños fueron retirados de las escuelas. El objetivo era aislarlos y eliminarlos por completo de la sociedad alemana. En noviembre de 1938, estas tensiones estallaron en violencia. En la noche del 9 al 10 de noviembre, grupos paramilitares nazis y civiles llevaron a cabo una serie de ataques coordinados en Alemania y Austria. Se quemaron sinagogas, hogares, escuelas y negocios judíos fueron destruidos. Alrededor de 30.000 hombres judíos fueron arrestados y enviados a campos de concentración. Esta noche se conoció como la Noche de los Cristales Rotos, Kristallnacht. Marcó un punto de inflexión. Hasta entonces, las políticas antijudías habían sido legales y burocráticas. La Noche de los Cristales Rotos introdujo la violencia física generalizada. El mensaje era claro. El pueblo judío no tenía futuro en la Alemania nazi. Y el mundo observaba. Hubo indignación internacional, pero poca acción directa. Hitler, percibiendo la debilidad y la vacilación en el extranjero, siguió avanzando. A finales de 1938, el escenario estaba preparado. Alemania había roto acuerdos internacionales, expandido sus fronteras y forjado alianzas con otros regímenes autoritarios. En su país, el régimen nazi había reforzado su control sobre todos los aspectos de la vida, al tiempo que llevaba sus políticas racistas a nuevos extremos. Hitler creía que Alemania necesitaba más tierra para crecer, Lebensraum, o espacio vital como él lo llamaba. Consideraba las tierras del este, especialmente Polonia y la Unión Soviética, como claves para su plan. Pero para tomar esas tierras, la guerra sería inevitable. Y al año siguiente, esa guerra comenzaría. A principios de 1939, Adolf Hitler se sentía más seguro. Sus acciones anteriores, la anexión de Austria y la ocupación de los Sudetes, no habían encontrado oposición. Checoslovaquia se había debilitado, y para marzo, Alemania se apoderó del resto del país sin resistencia. Lo que una vez fue una nación soberana desapareció del mapa, dividida y absorbida por el Reich. A pesar de las promesas hechas durante el Acuerdo de Múnich, Hitler no tenía intención de detenerse. Su próximo objetivo era Polonia.
Creía que los alemanes tenían derecho a reclamar los territorios perdidos tras la Primera Guerra Mundial, en particular la ciudad de Danzig, y a expandirse hacia el este en busca de más tierras y recursos. Pero a diferencia de acciones anteriores, esta vez Gran Bretaña y Francia lo habían dejado claro: un ataque a Polonia significaría la guerra. Aún así, Hitler siguió adelante. Pero antes de invadir, dio un paso calculado e impactante. En agosto de 1939, la Alemania nazi firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética, liderada por Joseph Stalin. El acuerdo asombró al mundo. Hitler y Stalin representaban ideologías opuestas, el fascismo y el comunismo, y se habían criticado mutuamente durante mucho tiempo. Pero por ahora, ambos líderes veían una ventaja en la cooperación. Conocido como el Pacto Molotov-Ribbentrop, el acuerdo incluía un protocolo secreto. Alemania y la Unión Soviética se dividirían Europa del Este. Polonia quedaría dividida y la Unión Soviética obtendría el control de partes de la región del Báltico. Con el frente oriental asegurado, Hitler dio la orden. En la mañana del 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas cruzaron la frontera hacia Polonia. Aviones bombardearon ciudades, tanques invadieron pueblos y los soldados se movieron con rapidez, utilizando una nueva táctica militar llamada Blitzkrieg, o guerra relámpago. Combinaba velocidad, sorpresa y una fuerza abrumadora. Polonia fue tomada por sorpresa. Su ejército, aunque valiente, se vio superado. En cuestión de días, la capital, Varsovia, estaba sitiada. El 3 de septiembre, apenas 2 días después del inicio de la invasión, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial había comenzado oficialmente. Para Hitler, fue un riesgo calculado. Creía que los aliados no lanzarían un ataque a gran escala. Y durante un tiempo, tuvo razón. Europa Occidental entró en un período de tensión incómoda conocido como la Guerra de la Falsedad, donde hubo pocos combates en el frente occidental. Mientras tanto, en el este, las fuerzas de Stalin invadieron Polonia desde el lado opuesto el 17 de septiembre. Cumpliendo su parte del acuerdo secreto, Polonia fue aplastada y dividida entre dos poderosos vecinos. Para muchos, la brutalidad de esta invasión reveló la verdadera naturaleza del régimen nazi. Civiles fueron asesinados, pueblos destruidos y miles de líderes, profesores e intelectuales polacos fueron arrestados o ejecutados. El objetivo era eliminar la resistencia y borrar la cultura polaca. En las zonas controladas por Alemania, la persecución de las comunidades judías se intensificó drásticamente. Los judíos en Polonia fueron forzados a vivir en guetos, barrios cerrados y aislados del resto de la población. La comida era limitada, las medicinas escasas y las condiciones eran duras. Este fue el comienzo de una nueva fase de la política racial nazi, una que se oscurecería con el tiempo. En Alemania, la popularidad de Hitler se mantuvo alta. La propaganda lo retrataba como un líder poderoso que defendía los intereses alemanes. No se toleraba la disidencia. Quienes alzaban la voz se enfrentaban a arrestos o algo peor. La Gestapo, la policía secreta nazi, operaba por toda Europa, silenciando a la oposición e infundiendo miedo. Al finalizar 1939, Hitler comenzó a planear sus próximos movimientos. Había puesto a prueba los límites de la diplomacia. Ahora, la guerra era real. Había logrado una paz temporal con la Unión Soviética y sometido a Polonia. Pero la visión de Hitler se extendía mucho más allá, a Europa Occidental y más allá. Y pronto, sus ejércitos se dirigirían hacia Francia, Bélgica y los Países Bajos, desatando una nueva ola de destrucción. El mundo cambiaba rápidamente. Millones de vidas ya estaban en peligro. Y lo peor estaba por venir. Al comenzar 1940, Hitler centró su atención en el oeste. Aunque Gran Bretaña y Francia habían declarado la guerra meses antes, sus ejércitos aún no habían lanzado un ataque importante. Hitler vio una oportunidad, la de atacar con rapidez y decisión antes de que sus enemigos pudieran prepararse. El plan era audaz. En lugar de repetir la estrategia de la Primera Guerra Mundial, un ataque directo a través del norte de Francia, los generales de Hitler diseñaron una maniobra sorpresa. El ejército alemán invadiría Bélgica y los Países Bajos, atrayendo a las fuerzas aliadas hacia el norte. Después una segunda fuerza, más poderosa, avanzaría a través del denso bosque de las Ardenas,
una región que los aliados creían intransitable para los tanques. Esta creencia resultaría desastrosa. El 10 de mayo de 1940, el Alemania lanzó su ofensiva. El asalto comenzó con el desembarco de paracaidistas tras las líneas enemigas, mientras los tanques y las tropas se movían rápidamente a través de las fronteras. La Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, bombardeó ciudades y posiciones militares. Bélgica y los Países Bajos se vieron desbordados. A pesar de la valiente resistencia, sus defensas se derrumbaron en cuestión de días. Según lo planeado, las fuerzas aliadas se apresuraron hacia el norte para enfrentar el ataque, pero cayeron en una trampa. Los tanques alemanes atravesaron las Ardenas y avanzaron hacia el Canal de la Mancha, aislando a las tropas aliadas del resto de Francia. En cuestión de semanas, cientos de miles de soldados británicos y franceses fueron rodeados cerca de la ciudad portuaria de Dunkerque. Al darse cuenta del peligro, Gran Bretaña emprendió una evacuación desesperada. Entre el 26 de mayo y el 4 de junio, más de 300.000 soldados fueron rescatados de las playas por buques de guerra, barcos pesqueros y embarcaciones civiles. Conocido como el Milagro de Dunkerque, fue una huida por los pelos, pero Francia quedó ahora vulnerable. El 14 de junio de 1943, las tropas alemanas entraron en París. El gobierno francés, incapaz de defender la capital, ya había huido. Apenas unos días después, el 22 de junio, Francia firmó un armisticio con Alemania. El país quedó dividido en dos zonas. El norte, incluyendo París, fue ocupado por el ejército alemán. El sur estaba gobernado por un régimen liderado por Francia, con sede en la ciudad de Vichy, que colaboraba con los nazis. Aunque técnicamente independiente, el gobierno de Vichy siguió muchas de las políticas de Hitler, incluyendo la persecución de los judíos. Francia, una de las grandes potencias europeas, había caído en tan solo 6 semanas. La victoria impulsó la imagen de Hitler. Había logrado lo que Alemania no había logrado en la guerra anterior. Los periódicos nacionales celebraron la rápida y poderosa campaña. Se realizaron desfiles militares. Hitler incluso visitó París, posando para fotografías en la Torre Eiffel, símbolo de su triunfo. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Con la derrota de Francia, solo quedaba Gran Bretaña. Hitler creía que la nación insular pronto buscaría la paz, pero Gran Bretaña, bajo el liderazgo de Winston Churchill, se negó a rendirse. En un discurso ante el Parlamento, Churchill declaró: "Lucharemos en las playas, nunca nos rendiremos". Ahora, Hitler se enfrentaba a un nuevo desafío. Para invadir Gran Bretaña, necesitaría el control del espacio aéreo. En el verano de 1940 Mentoils comenzó la Batalla de Inglaterra, una feroz campaña aérea diseñada para destruir la Royal Air Force y obligar a los británicos a rendirse. La Luftwaffe bombardeó aeródromos, estaciones de radar y ciudades, pero los pilotos británicos contraatacaron con valentía, utilizando tecnología de radar avanzada y aviones de combate rápidos como el Spitfire. Resistieron el asalto alemán. Por primera vez en la guerra, Hitler fue detenido. Para el otoño de 1940 se hizo evidente que Gran Bretaña no sería fácilmente derrotada. La invasión planeada, conocida como Operación León Marino, se pospuso indefinidamente. Hitler centró su atención en otros asuntos, pero los bombardeos continuaron. En lo que se conoció como el Blitz, la aviación alemana bombardeó ciudades británicas noche tras noche. Londres, Coventry y otros centros urbanos sufrieron graves daños. Miles de civiles murieron y muchos más se quedaron sin hogar. A pesar de la devastación, la moral británica se mantuvo fuerte. La gente se refugió en estaciones de metro, cantó canciones y se apoyó mutuamente. Los discursos de Churchill inspiraron resistencia y unidad. A finales de 1940, Hitler controlaba la mayor parte de Europa occidental. Sus ejércitos habían arrasado Dinamarca, Noruega, los Países Bajos y Francia. Solo Gran Bretaña se mantuvo desafiante. Pero en lugar de ceder, Hitler comenzó a planear su campaña más ambiciosa y peligrosa hasta la fecha, una invasión masiva de la Unión Soviética. Esta decisión marcaría el futuro de la guerra y, en última instancia, su destino. A principios de 1941, a pesar de los reveses en Gran Bretaña,
Hitler creía que Alemania estaba al borde del dominio total de Europa. Con la mayor parte del continente bajo su control o aliado con él, se volvió hacia el este, hacia la Unión Soviética. Hitler había visto al comunismo como una amenaza durante mucho tiempo. Creía que la Unión Soviética, liderada por Joseph Stalin, no solo era el enemigo ideológico de Alemania, sino también su opuesto racial y político. En su opinión, conquistar territorio soviético proporcionaría espacio vital a los alemanes y eliminaría un régimen que consideraba peligroso. Aunque Alemania y la Unión Soviética habían firmado un pacto de no agresión en 1939, Hitler nunca tuvo la intención de que perdurara. En secreto, los planes para una invasión masiva ya habían comenzado. Esa invasión se llamaría Operación Barbarroja, en honor a un emperador alemán medieval. Se convertiría en la mayor operación militar de la historia de la humanidad. El 22 de junio de 1941, sin declarar la guerra, Alemania lanzó un ataque sorpresa. Más de 3 millones de soldados alemanes, junto con cientos de miles de tropas de países aliados como Italia, Hungría y Rumanía, cruzaron la frontera soviética. Miles de tanques, artillería y aviones avanzaron en un ataque coordinado a lo largo de un frente que se extendía casi 3.200 kilómetros. Las fuerzas soviéticas fueron tomadas por sorpresa. Muchas unidades no estaban preparadas, y las líneas de comunicación se interrumpieron rápidamente. En las primeras semanas, las tropas alemanas avanzaron rápidamente, capturando vastos territorios, incluyendo partes de Ucrania, Bielorrusia y los países bálticos. Ejércitos soviéticos enteros fueron rodeados y destruidos. Cientos de miles de prisioneros fueron hechos. Las ciudades cayeron rápidamente y los comandantes alemanes creyeron que la victoria estaba cerca. Pero la Unión Soviética era enorme, su población era inmensa, y su gente estaba decidida. A medida que las fuerzas alemanas avanzaban, las líneas de suministro se hicieron más largas y frágiles, las carreteras estaban en mal estado y el terreno, difícil. La resistencia soviética se endureció. Los civiles se unieron a la defensa, construyendo barricadas, saboteando las vías férreas y apoyando a los partisanos. En otoño, las tropas alemanas se acercaban a Moscú, la capital soviética. Hitler creía que capturar la ciudad pondría fin a la guerra. Ordenó una ofensiva final. Pero el tiempo cambió. Las lluvias otoñales convirtieron las carreteras en barro. Los vehículos se atascaron. Luego llegó el frío temprano, brutal e implacable. Los soldados alemanes no estaban equipados para las gélidas temperaturas. Sus motores se congelaron, sus armas fallaron, y la congelación se extendió. A pesar de las dificultades, siguieron adelante, llegando a las afueras de Moscú. Pero los soviéticos se habían reagrupado. Llegaron refuerzos, incluyendo tropas de Siberia entrenadas para el combate invernal. En diciembre de 1941, los soviéticos lanzaron un contraataque masivo. El avance alemán fue detenido y luego repelido. Fue la primera gran derrota terrestre para el ejército de Hitler. De vuelta en Berlín, el ánimo cambió. La guerra, que se esperaba que fuera corta y decisiva, se estaba convirtiendo en un conflicto brutal y prolongado en el frente oriental. La Operación Barbarroja no logró su objetivo principal, el colapso inminente de la Unión Soviética. En cambio, abrió un nuevo y devastador capítulo de la guerra, marcado por la violencia extrema, el sufrimiento y la enorme pérdida de vidas. A medida que continuaban los combates, la guerra adquirió nuevas dimensiones. Tras las líneas del frente, las fuerzas nazis iniciaron una campaña de ejecuciones masivas. Oficiales políticos, miembros de la resistencia y comunidades enteras fueron el blanco de ataques. La población judía en particular fue el blanco de ataques. Unidades especiales conocidas como Einsatzgruppen siguieron al ejército, llevando a cabo fusilamientos masivos y otras atrocidades. Aldeas fueron destruidas, familias separadas. El frente oriental se convirtió no solo en un campo de batalla, sino en un escenario de tragedia humana generalizada. Mientras tanto, en Alemania, Hitler aún creía que la victoria era posible. Se negó a retirarse o reconsiderar sus planes. Sus generales, muchos de los cuales estaban alarmados por los desafíos en el este, fueron a menudo desautorizados. Las órdenes eran duras e inflexibles. La derrota no se reconocía. Al mismo tiempo, otro acontecimiento cambió drásticamente el curso de la guerra. El 7 de diciembre de 1941, Japón, aliado de Alemania,
atacó la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái. Al día siguiente, Estados Unidos le declaró la guerra a Japón. Apenas unos días después, Hitler tomó una decisión crucial, le declaró la guerra a Estados Unidos. Con esta decisión, el conflicto adquirió una dimensión global. Alemania se enfrentaba no solo a Gran Bretaña y la Unión Soviética, sino también a todo el poder industrial y militar de Estados Unidos. Lo que había comenzado como una serie de rápidas conquistas, se estaba convirtiendo en una lucha mundial. Y en los gélidos campos del este el ejército alemán ya mostraba signos de agotamiento. A mediados de 1942, Hitler estaba decidido a capturar la ciudad de Stalingrado. Situada a orillas del río Volga, era un centro industrial clave y un centro de transporte vital para la Unión Soviética. Tomar Stalingrado cortaría las líneas de suministro soviéticas y abriría la puerta a la región del Cáucaso, rica en petróleo. La batalla comenzó en agosto de 1942, con el avance de las fuerzas alemanas hacia la ciudad. El combate fue feroz y brutal. A diferencia de campañas anteriores, esta no fue una victoria rápida. Los soviéticos defendieron cada calle, cada edificio y cada manzana con una determinación desesperada. Stalingrado se convirtió en un símbolo de resistencia para el pueblo soviético. Los civiles se unieron a la lucha, convirtiendo las fábricas en campos de batalla y las ruinas en fortalezas. Ambos bandos sufrieron grandes pérdidas. El sexto ejército alemán, comandado por el general Friedrich Paulus, avanzó, pero pronto se vio atrapado en una lucha urbana a muerte. El ejército rojo soviético lanzó una contraofensiva masiva en noviembre de 1942 cercando a las fuerzas alemanas dentro de la ciudad. Aisladas de suministros y refuerzos, las tropas alemanas soportaron duras condiciones invernales, hambruna y constantes ataques soviéticos. A pesar de las órdenes de Hitler de mantener la ciudad a toda costa, la situación se volvió desesperada. En febrero de 1943, tras meses de intensos combates y numerosas bajas, el general Paulus se rindió. La derrota supuso un duro golpe para el ejército alemán y marcó el primer punto de inflexión significativo en la Segunda Guerra Mundial. La derrota en Stalingrado destrozó el mito de la invencibilidad alemana, aumentó la moral soviética y dio esperanza a los aliados. A partir de ese momento, las fuerzas soviéticas comenzaron a avanzar hacia el oeste, recuperando lentamente el territorio perdido en los primeros años de la guerra. La batalla también puso de relieve el enorme coste humano del conflicto. Se estima que casi 2 millones de personas, tanto soldados como civiles, murieron, resultaron heridas o fueron capturadas durante la lucha por Stalingrado. Para Hitler, la derrota fue un revés que se negó a aceptar por completo. Culpó a sus generales y exigió una resistencia continua, incluso cuando la guerra comenzaba a volverse contra Alemania en múltiples frentes. Mientras tanto, la guerra se expandía. Los aliados occidentales, incluyendo a Estados Unidos, Gran Bretaña y sus socios, planearon importantes operaciones para abrir nuevos frentes y aliviar la presión sobre los soviéticos. El escenario estaba preparado para un conflicto largo y agotador que determinaría el futuro de Europa y del mundo. Para 1944, la situación de la guerra había cambiado radicalmente en contra de Alemania. El ejército rojo soviético avanzaba con paso firme desde el este, haciendo retroceder a las fuerzas alemanas a través de vastos territorios. Mientras tanto, los aliados occidentales se preparaban para una gran invasión de la Europa ocupada por Alemania. El 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, las fuerzas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía, Francia. Esta masiva operación abrió un nuevo frente occidental, obligando a Alemania a librar una guerra en dos frentes principales. La situación militar de Hitler se volvió cada vez más desesperada. El ejército alemán estaba al límite de sus fuerzas, sufriendo grandes pérdidas en hombres y equipo. Ciudades de toda Alemania fueron bombardeadas implacablemente por las fuerzas aéreas aliadas, lo que debilitó la infraestructura y la moral. En el interior de Alemania, la situación se deterioró rápidamente. La escasez de alimentos y combustibles se agravó. La población se enfrentaba a crecientes penurias a medida que la destrucción de la guerra se adentraba en el corazón del país. En enero de 1945, los soviéticos lanzaron su ofensiva final,
avanzando hacia Berlín. La capital alemana se convirtió en el último gran campo de batalla de la guerra en Europa. Hitler se retiró a su búnker bajo la ciudad. Allí, aislado y cada vez más alejado de la realidad, se negó a aceptar lo inevitable. A medida que las tropas soviéticas se acercaban, estallaron feroces combates en las calles de Berlín. La ciudad quedó devastada por la artillería y la guerra urbana. A finales de abril, se hizo evidente que el fin estaba cerca. El 30 de abril de 1945, Belsattel, Adolf Hitler, decidió acabar con todo en su búnker. Su muerte marcó el colapso del liderazgo nazi. Apenas unos días después, el 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió formalmente a las fuerzas aliadas. La guerra en Europa había terminado. La derrota de la Alemania nazi puso fin a uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Expuso los horrores del Holocausto, la brutalidad del régimen totalitario y las devastadoras consecuencias de la agresión desenfrenada. El mundo se enfrentaba a la enorme tarea de reconstruir, sanar y recordar las lecciones de la guerra. Hoy, la historia de Hitler y la Segunda Guerra Mundial sirve como un poderoso recordatorio de los peligros del odio, la intolerancia y el abuso de poder. Es una historia que debe estudiarse con atención para que una tragedia como esta no vuelva a ocurrir.